Venegas, quien está en la comuna de Padre Hurtado. ¿Por qué? Porque ahí fue el lugar donde fue encontrado el exalcalde de la comuna de Macul, Gonzalo Montoya, luego de haber pasado 3 días secuestrado desde el jueves, y fue finalmente el sábado en la noche o el domingo en la madrugada donde fue arrojado ahí cerca de un puente en Padre Hurtado. Rafa Venegas está en el lugar. Rafa. Sí, ¿cómo están, Monse? Buenos días a todos. Miren, les voy a mostrar un lugar que es clave para entender qué ocurrió. Madrugada del domingo, por esa calle que usted está viendo ahí, venía caminando, y voy a hacer el símil porque la historia marca un lugar que hasta ahora vamos a conocer como Esperanza. Paradójicamente, era lo último que la familia mantenía para saber qué pasaba con el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Sector de Esperanza, que acá vamos a marcar a propósito de la calle que llega al puente Esperanza. Por este lugar, por aquí, 1:40 aproximadamente a la madrugada del domingo. Y yo voy a tomar cierto resguardo porque me voy a poner aquí para ir marcando que... Ahora que te estamos viendo, este es el lugar. Por esta calle iba caminando, acá, en este lugar, Gonzalo Montoya camina. Y hay una persona que lo ve y se preocupa porque, como estaba cerca del puente, pensaba que podría querer arrojarse al río, o a lo que evidentemente fue el río. Entonces esa persona camina por acá y llega a una caseta que está un poquito más allá, que también se llama Esperanza. Y ahí esa persona, un vecino del sector, le avisa a personal del municipio de Padre Hurtado y le dice: ¿saben que hay una persona que está por allá que podría querer cometer algo contra su vida? Entonces va a avisar, llega personal municipal y llega justamente aquí. ¿Y por qué es tan importante el detalle? Porque Gonzalo Montoya estaba sentado en esta banca, así, con una capucha, polerón rojo, y eso hace que una persona del municipio lo llegue a buscar acá luego de 52 horas secuestrado, según lo que ya se sabe, según la información que poco a poco se va conociendo. ¿Quiénes lo habrían secuestrado? Todavía no se sabe con detalle, pero ¿saben quién nos va a ayudar un poco a entender todo esto y a poder sumar elementos? ¿Quién recibió el reporte de uno de sus funcionarios municipales, que es el alcalde Felipe Muñoz? Y acá me parece muy importante porque estaba en contacto la autoridad local de esta zona con las policías. Y me voy a acercar a él, que está por acá, nos está esperando. ¿Por qué? Porque aquí la información se ha manejado con mucho resguardo. A propósito de entregar cámaras que hay en el lugar, las hay, pero la Fiscalía ha sido bastante cauto para poder entregar esa información. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Primero que todo, marcar un poco el recorrido, un poquito más allá hasta el puente. Hay tránsito hasta ahora y por eso hemos llegado hasta ahí. Y se encuentra aquí en este paradero, podríamos decir, el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, algo desorientado, pero es una persona del municipio que le entrega esa información a usted de forma directa. Y también acá se han preocupado de mantener cierto resguardo a petición también de la Fiscalía. Buenos días, alcalde. Estamos viendo, está la Monse, está Eduardo, está todo el país. A propósito de algo que todavía tiene muchas dudas de qué pasó con la exautoridad. Bueno, sí, saludarte, Rafa, Monse, Simón, Edu. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días a todos. La verdad es que es súper importante recalcar que nosotros hoy día hemos hecho una inversión importante en materia de cámaras de seguridad. Lo veíamos hace un tiempo atrás en razón de cuando se encontraron unos restos de cuerpos, ¿se acuerdan? En el sector también rural de nuestra comuna. Un poquito más allá. Claro, en la punta de la Cuesta Barriga. Este es el sector rural de Padre Hurtado. Es un sector que es amplio. Padre Hurtado tiene 80 kilómetros aproximadamente, ¿cierto?, de diámetro de terreno, del territorio, y más del 70% es rural, que es este sector que parte en el sector de la autopista del Sol y termina en la punta de la Cuesta Barriga. Entonces, es un lugar extenso. Nosotros hemos hecho una inversión importante teniendo cámaras tal cual lo han hecho, por ejemplo, otras comunas rurales del norte, como Colina, ¿cierto?, con la alcaldesa Isabel Valenzuela, como Pirque, con el alcalde Escudero, que necesitamos tener resguardo de estos sectores porque pasan estas cosas. Entonces, hemos vivido situaciones ya y esta, bueno, nos genera una sensación también de inseguridad importante porque nuevamente vemos cómo en el sector rural pasan situaciones como esta. Como bien lo decía, estamos precisamente en el lugar donde nuestras patrullas, alertadas
por un vecino en la caseta de seguridad que está un poquito más acá, como a 2 kilómetros de La Esperanza. Un poquito más, Un claro. poquito más allá. Llega un vecino asustado porque vio caminando una persona por el puente de La Esperanza que está acá a la vuelta. Un puente que tiene una altura importante, ¿cierto? El puente del río Mapocho. Y alerta de que posiblemente había una persona que estaba más o menos desorientada y que él creía que podía incluso querer lanzarse por el puente. Entonces, nosotros mandamos un móvil, bueno, se da el anuncio a la Central de Seguridad Pública y llega un móvil al puente, no encuentra a nadie y posteriormente en este lugar encuentra a una persona que estaba sentada en el paradero y bueno, al acercarse él ¿cómo se llama? Se identifica como el exalcalde, ¿cierto?, Montoya, y les menciona un poco lo que le había sucedido. Alcalde, déjeme interrumpirlo un segundo. ¿Sabe por qué? Por el estado de esta persona. A ver, hay un vecino que piensa y cree que pudiese esta persona arrojarse al río. Y eso habla de cómo estaba él. Cómo estaba, podríamos decir, herido y con los sentidos afectados. Estaba caminando como aletargado de una forma Desorientado, rara. dice. Sí, yo creo, mira, yo Errática. creo que no tenemos imágenes del... Sí, claro, errática quizás, ¿cierto? Desorientado, un poco asustado. No tenemos imágenes del puente mismo. No hay una cámara en el mismo puente. La cámara, de hecho, está aquí justo prácticamente al lado de esta rotonda. Pero lo más probable es que cuando pasó el vehículo y vio a la persona había estado en el puente, quizás, no sé, ha firmado la baranda, ¿te fijas? Entonces, la sensación que le dio, lo que menciona el guardia de la caseta, que la persona le manifestó que al parecer esta persona estaría, ¿cierto?, intentando lanzarse del puente. Por lo tanto, eso alerta también y la llegada de nuestro móvil es rápida. Piensa que si nosotros caminamos de aquí hasta la mitad del puente, son 30, 40 segundos, un minuto. Como aquí es nada. Estamos al lado del lugar, ¿ah? Al lado del lugar. Entonces, claro, la respuesta de nuestro equipo de seguridad fue bastante rápida en ese sentido cuando se encontró al exalcalde Montoya sentado en este paradero. Alcalde, ¿lo habrían dejado ahí? ¿Se sabe a través de las imágenes qué vehículo lo habría dejado a pasos de aquí? ¿Eso está con total claridad o ese lugar específico no se logra percibir por parte de las cámaras? El lugar específico yo entiendo que no está, o sea, no hay una imagen donde se baje a esta persona del vehículo, ¿ya? Según lo que entiendo yo. La verdad es que me creerán, pero yo ni siquiera yo he visto las imágenes, de verdad, porque ha sido todo súper resguardado en ese sentido por la Policía de Investigaciones. Pero sí, lo que sé es que está la imagen de acá, de cuando llega la patrulla acá, ¿cierto? Y él estaba sentado precisamente en el paradero. Pero lo que sabemos es que no tenemos tampoco la certeza de qué tipo de vehículo, ¿cierto? Cuál vehículo, ni qué color, etcétera. Pero sí lo que le entregamos a la PDI fue todas las imágenes del transcurso del tiempo que ellos nos solicitaron. 1 hora para atrás, quizás 1 hora para adelante. Y lo bueno es que nosotros tenemos la cámara que está acá, tenemos una cámara en el sector del Guanaco, que es un enlace que conecta con Peñaflor, y hay otra cámara en el enlace La Esperanza. Y además hay lectores de patente en cada una de las entradas y salidas de la comuna. Por lo tanto, con toda esa información, hoy día la Policía de Investigaciones puede estar haciendo una investigación que pudiese ser bastante fructífera en ese sentido. Monseguardo, le doy ¿Alcalde? el pase, solo Sí. consignando un dato, que en Maipú, que está aquí al ladito, nos decía el alcalde, está una zona donde hace un tiempo hablábamos de un sector donde habría habido casas de tortura. ¿Se recuerdan? Sí, pues, Sí, claro. por supuesto. Bueno, lo fuimos informando. Eso está en La Farfana. Son Ajá. 5 minutos en auto. Está al Cerquita lado, al lado. justamente un poquito más allá. Así que en ese contexto es el lugar en que está y me parece que, atendido que lo dejaron por acá, podría ser un elemento a Un punto considerar. de El alcalde interés, de Felipe todas Muñoz nos maneras. escucha, Edu Monse. Sí, ¿qué tal, alcalde? Gracias por estar con nosotros. Bueno, harto información relevante nos está dando. Según lo que le contaron los funcionarios de seguridad de la alcaldía, el exalcalde Montoya ahí, en ese minuto, narra los hechos de que fue secuestrado o eso es luego Sí, una de hecho- declaración que se le da y que le da a Carabineros finalmente cuando va a hacer esta denuncia. No, él le comenta a nuestro patrullero, al patrullero que llega acá al Perfecto. paradero, ¿cierto? Que, bueno, se identifica como el exalcalde Montoya y le comenta la situación por la que había pasado, que había estado secuestrado y le pide que por favor se comuniquen con las policías. Y ahí, bueno, se comunican con las policías, se hace presente la brigada de la PDI, él se comunica, entiendo, con un amigo con el que recordaba el teléfono, no sé con quién. Según lo que nos relata nuestro patrullero, y ahí se hace presente también la Policía de Investigaciones para poder llevarla a contratar lesión y todo lo que vino después del traslado hacia el cuartel donde lo llevaron.
Alcalde, esta me imagino una situación que pone a su municipio y a su gente en una situación de expectativa, ¿no? Porque ya hablábamos que había riesgo cuando se hablaba que la Farfana estaba en estas casas de tortura, que está al lado, pegado, es casi como si fuera parte de su territorio, y ahora entender que a una autoridad la dejan ahí abandonada, o ex autoridad la dejan ahí abandonada después de un secuestro, con las circunstancias que hemos ido conociendo de este secuestro. Me imagino que esto también alerta a los vecinos. ¿Cómo se lo han tomado ustedes también como habitantes de ese territorio lo que les toca presenciar y vivir? Mira, es una constante, ya lo decía al principio, en los municipios rurales, porque tenemos una extensión de territorio tan grande. Muchos de estos caminos, por ejemplo, este camino no es tuición municipal, este camino es tuición de vialidad, del MOP. Y nosotros no podemos hacer inversión acá de luminarias, por ejemplo, ¿cierto? Sí instalamos cámaras solicitando la autorización, que cuesta un mundo, pero necesitamos hoy día tratar de resguardar también estos sectores, aunque no vivan personas, en Claro. del tránsito, de este tipo de situaciones, ¿cierto? De la seguridad en general. La verdad es que nos pega fuerte porque hemos vivido situaciones, lo mencionaba también al principio, que han conmocionado a nuestra comuna. Hace unos meses atrás pillaron un cuerpo calcinado en la Cuesta Barriga, en el sector rural. Después en ese mismo lugar se encontraron restos de cuerpos. Hace unos años atrás se acordarán, ¿cierto?, que en nuestra comuna asesinaron a una narco. O sea, nos ¿verdad? pegan cosas que no necesariamente pasan acá en Padre Hurtado, pero que sí generan esta sensación de que hoy día prácticamente la calle es mucho más insegura. Por lo tanto, yo creo que el llamado acá es, primero, a no naturalizar este tipo de situaciones, ¿cierto? Son graves, gravísimas. Y lo segundo es que de alguna manera y de manera definitiva se haga algo que nos dé la tranquilidad que requerimos nosotros para poder estar tranquilos, caminar tranquilos y poder decirle a nuestros niños, abuelos, ¿cierto?, que pueden salir tranquilos a las calles. ¿Qué es ese, y no, ¿qué es con el eso, miedo de que alcalde? puedan ser raptados o algún Sí. tipo de situación. Alcalde, cuando usted dice que hagan algo, ¿qué? Oye, yo creo que hay muchas cosas. Yo voy a remontarme 2 años atrás, creo, cuando apareció un antebrazo en nuestra comuna también, en un canal de regadíos, no sé si se acordarán. Hicimos un llamado que lo hicimos transversalmente, de que hoy día podamos tener un cierto resguardo mayor en las calles que dé tranquilidad a nuestra gente. Y si es necesario, por ejemplo, y vuelvo a insistir con ello, que las Fuerzas Armadas salgan a resguardar infraestructura crítica u otro tipo de resguardo que puedan apoyar la labor de carabineros, que se hace insuficiente porque sabemos que hay pocos carabineros. Padre Hurtado, una de las comunas que tiene menos carabineros por nivel de habitante, por cantidad de habitantes. Entonces, el llamado es ese, de que Mayor presencia policial. nosotros los municipios no podemos hacernos cargo de la seguridad cuando la seguridad, la libertad, ¿cierto?, de poder caminar, de poder transitar, de poder salir a jugar a la calle, es algo que el Estado se tiene que hacer cargo, y aquí es donde hoy día quizás la ciudadanía tiene una sensación de que las cosas no están funcionando en ese sentido con todas estas cosas que están pasando. Así estamos aquí en el estudio también con Eduardo Labarca, con la abogada Eva Guerrero. A ver, yo creo que es importante quizá ir delineando también, Eva, de qué tipo de secuestro estamos hablando con los datos que tenemos hoy día. Y la primera pregunta que uno piensa, ¿este es un secuestro, podríamos decir, de ocasión aleatorio, o tiene algún tipo de connotación? Ya se descartó el móvil político, pero que sus secuestradores es probable que hayan sabido que él fue un alcalde. Ese elemento, que fue una autoridad pública, ¿es un elemento que puede ser importante a la hora de entender por qué él fue la víctima? A ver, en términos jurídicos, uno distingue el secuestro si es que, por ejemplo, es un secuestro donde yo no le pido ninguna recompensa, no hago ninguna retribución a cambio, o como es en este caso, donde efectivamente pidieron una recompensa, pidieron dinero, ¿cierto?, a cambio de la libertad de esta persona, y además, ¿cierto?, lo mantuvieron privado de libertad por más de 24 horas. Eso, ya para efectos de la hipótesis del secuestro y la pena aplicable, eleva las penas y pudiesen llegar hasta los 10 años de privación de libertad para el caso, digamos, de los secuestradores. Eso es lo que nosotros distinguimos en términos penales. ¿Cuánto es el tiempo, por ejemplo? Si es que el tiempo fue más de 24 horas, si es que se pidió una recompensa o tú estabas obligando a una persona para que hiciera algo, o si es que antes de que esa persona
hiciera, digamos, lo que tú le estás pidiendo, la liberaste. O si la liberaste después de que, en este caso, después que te pagó. Esos son los elementos que se distinguen en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de calificar punitivamente la acción que ellos El delito, cometieron. claro. Las penas, digamos, si es que efectivamente, por ejemplo, es un secuestro donde yo no estoy pidiendo nada a cambio, ¿cierto? No lo tuve privado de libertad por más de 24 horas, pudiesen llegar, ¿cierto?, entre los 3 años y un día a los 5 años. Cuando ya yo excedo ese margen y además pido una recompensa, esas penas se pueden elevar a los 10 años. Y si además yo cometo, por ejemplo, delitos de homicidio, violación, lesiones graves gravísimas, las penas pueden llegar a presidio perpetuo. Entonces estamos hablando de uno de los delitos más graves que contempla nuestro Ahora, ordenamiento. yo recojo un poco lo que tú planteas, Monse, en la tesis de si esto fue aleatorio, le tocó o no. Yo me encuentro que tienes muy sensato lo que planteaba Eduardo Labarca ayer, porque aquí a mí me parece que hay un seguimiento, porque además, dentro de las imágenes que se han conocido de esos cautiverios, aparece con un letrero donde le pone una serie de antecedentes que son eventualmente constitutivos de delitos por sí mismos. Lo que dicen ahí que habría hecho el ex alcalde Montoya. Es una cuestión que se tendrá que investigar. Han salido rápidamente a aclarar que él es víctima, por ahora, es víctima de un delito. Si después en las declaraciones se descubre que aquello que se le imputaba en ese cartel es verdad, tendrá que ser otro. Pero a mí me parece que aquí lo buscaron, lo siguieron, lo buscaron y fueron con nombre y apellido hacia él. Y que quizás no es la primera vez que le piden plata para callar algo. Yo creo, y me sumo a lo que tú dices, yo creo que acá los captores lo conocen. Yo creo que ahí en ese sentido hay una situación de que hay, no sé, bajo la experiencia, porque si te fijas bien, cuando él no dice me van a matar. Él dice, por favor ayúdenme porque van a mostrar videos míos. Entonces no hay una situación de que lo van a matar. Lo otro tiene wincha en el pecho. Entonces, claro. ¿Pero qué es lo que te dice? Alusa. Me dice que los profesionales, los secuestradores profesionales, son más limpios. Tienen solo simplemente en las manos y atrás, habla, le levantan la cara, él habla. Entonces, yo creo que aquí hay una arista que la policía nunca descarta, que puede ser un autosecuestro, que necesitaba plata y lo está haciendo. En ese sentido, la policía nunca va a descartar nada. Siempre va a haber todas las aristas que pueden realizarse. Pero, no se me había ocurrido. Es decir, incluso en este caso... Siempre la policía nunca se va a casar con una sola hipótesis. Siempre va a haber las dos. Porque alguien podría decir, oye, pero si lo golpearon, le pegaron. Claro. Pero tenés que hacer el escenario. Pero sí, Nuevamente digo, y esta es una palabra casi que estamos patentando. La realidad supera la ficción. Pero ahora, o sea, en mi tiempo policía, personas se autogolpeaban, se disparaban al lado del sector del estómago, netamente para librar, como se dicen ellos, la situación de la policía, o si no, la cana. Esa tesis no se cae porque uno de los elementos que ha sido más controvertido es justamente la afectación a la honra de este político, el que haya estado en este departamento con prostituta, etcétera, que está todavía en materia de investigación, pero efectivamente que haya puesto ese antecedente él mismo sería como un autogolazo, digamos. Por eso digo, aquí no es que estemos dando por hecho, sino que solamente estamos Pero los levantando elementos, ideas, Eduardo, están bien lejanos a que pudiese ser un autosecuestro. Eduardo, que se investiga. Claro, igual, se como investiga, tal. pero en el fondo uno aquí ve, por ejemplo, hay testimonios que aparentemente es un amigo y la hermana que reciben estos mensajes de extranjeros, ¿ya? De extranjeros. Hay un autosecuestro con complicidad de personas que lo ayudaron a hacer suerte de montaje. Eso es lo que uno dice. No, realmente ahí me costaría creerlo, pero puede ser. Pero aquí uno, por lo que se sabe y por donde fue encontrado, todo eso, uno dice, es muy difícil que esa teoría sea verdad. Lo que pasa es que, ¿cómo lo planteo yo? Lo importante es que aquí el área investigativa nunca deja de lado nada. Aquí efectivamente hay una situación que puede haber debido plata. Estas personas que tienen cercanía con él hacen esta situación tan complicada de llegar a este extremo. No estamos diciendo que aquí hay una situación, sino que la policía lo que hace siempre es no descartar nunca nada. Eduardo, a raíz de la imagen que no vamos a mostrar, pero hay una imagen que ha circulado de él con un letrero donde mencionan una serie de cosas que son, insisto, constitutivas de delito. Son delicadas, a lo menos son delicadas. Son delitos que supuestamente él habría cometido.
eso se tiene que investigar. ¿Podría eso dar pie también para entender que esto a lo mejor es una vendetta de gente vinculada con aquellos que se habrían visto sometidos a esos delitos y que de alguna forma le están haciendo pagar con un asesinato de imagen y entre medio con una devolución de plata? Yo creo que por eso yo daba la idea de que puede ser que gente cercana a él, cuando llaman a la hermana, la llaman desde el teléfono de ella. O sea, perdón, de él. Efectivamente. Entonces, aquí, si es que se encuentra el teléfono, hay que periciarlo. Hay que periciar por si hay videos o fotos en su teléfono. Y si es que la policía conoce de algún delito conexo, como lo que estamos hablando nosotros, lo que tiene que hacer es denunciarlo, ¿cierto?, a la fiscalía, y ahí viene otra investigación que de víctima puede pasar a victimario. Eso en ese sentido Claro, nunca se... paralela. Claro. ¿Y tú qué opinas, Eva? Es parte, y le voy a preguntar directamente, dentro de la experiencia que tú tienes también, que ustedes tienen, ¿es pensable un caso de este tipo en el caso del exalcalde? Yo pensé incluso una circunstancia previa, porque efectivamente los delitos o las conductas, ¿cierto?, que se le atribuyen a él, ¿cierto?, y lo que le informa la hermana, que supuestamente sería este material que tienen, ¿cierto?, para forzarlo a que entregue esta cantidad de dinero, yo pensaría que incluso puede haber sido una red que tenía esto previamente planeado desde antes. O sea, yo, por ejemplo, te contacto a ti, ¿cierto?, tú realizas conductas que posteriormente te van a perjudicar, ¿cierto?, que en este caso tenían que ver con menores de edad, y posteriormente te extorsiono. Entonces, a mí me parece que el material de investigación que pudiesen dar los pocos antecedentes que conocemos es muchísimo. Puedes, por ejemplo, a lo mejor esta red no es la primera persona a la que efectivamente involucran, ¿cierto?, en actos de connotación sexual con menores de edad, que posteriormente los extorsionan, ¿cierto? Si tú no cumples, entonces yo te secuestro y le informo a tu familia lo que hiciste. Entonces, puede ser que no sea la única víctima. Puede ser que incluso después destape, ¿cierto?, una red de trata de personas con fines de explotación. Entonces, me parece que estamos viendo como una punta de un iceberg que la verdad pudiese ser, en términos jurídicos y en términos investigativos, mucho más interesante de lo que estamos viendo ahora. Siempre los grupos criminales van a tener una cartita bajo la manga. En ese sentido van a grabarlo a la persona que sea, un ex político o el hijo del vecino. Van a tener una carta bajo la manga para después, ¿cierto?, siempre buscar cierto dinero. O sea, al final de cuentas... Claro, una derivada del negocio... Netamente es así. ¿Te quieres salir? Listo, para salir te tienes que pagar. Eduardo, y entender la prostitución no como una pyme, ni mucho menos. Acá estamos hablando de organizaciones criminales que están detrás muchas veces de redes de explotación, que arriendan departamentos, edificios completos para ejercer. Entonces estamos hablando de un tema que es bien espinudo. Y en muy buenos lugares, ojo, porque muchas veces se piensa que son en lugares, qué sé yo, poblacionales, qué sé yo, no. Acá hay una red de trabajo de explotación sexual, claramente, que muchas veces se traen a estas niñas, les quitan el pasaporte, amenazan a sus familias en sus países. Estamos en presencia de una situación más compleja de lo que pensamos. Rafa, tú estás ahí entonces en otro sector, en el puente ahí en Padre Hurtado. Sí, nos trasladamos un poquito más acá con el alcalde. A ver, este es el lugar y el flaco Fuente nos va a mostrar. Este es el Puente Esperanza. Aquí es donde la primera persona, el primer vecino de Padre Hurtado que lo ve, que lo observa al exalcalde de Macul, lo ve justamente acá, en este puente. Fíjense cómo estamos viendo un lugar que tiene muy poca vereda, que evidentemente es peligroso, y que podemos adelantarnos es que lo habrían dejado acá porque era difícil que llegara a un lugar conectado, un lugar evidentemente rural. Y aquí con el alcalde Muñoz estábamos mirando todo esto. Y lo dejan en esa parte donde casi no hay berma. A esa hora. Supuestamente lo dejan en ese... Aquí en este pasa sector. nadie. Ya, pero ahí en el pastito donde estás No tú, pasa ya, nada. ya pasando el puente. Por este sector, mira. Y aquí es donde no hay cámara, Monse. Claro. Y ese es el tema. Ya, que un el sector testigo ciego, habla en de el que es justamente el lugar. Claro, el sector ciego. Entonces, a ver, primero, y el alcalde lo decía hace un ratito, y me parece que ese tema, además que hemos ido indagando otras fuentes a propósito del lugar, es un lugar, y Eduardo Labarca lo va a corroborar, donde no hay cámara y ellos saben que no hay cámara, o sabrían, lo ponemos condicional por supuesto. Entonces, fíjense, segundo elemento, además de no pasar gente en la madrugada del domingo, estamos hablando de un lugar donde te dejan y sin posibilidad de comunicarte con nadie, sino preocuparte de no caerte o de que no pase un auto que te pase a llevar. Entonces, es un lugar donde quedas muy vulnerable. Y segundo elemento, que ahí es donde uno entiende por qué el testigo habría pensado que se podría querer tirar el exalcalde, porque al momento de pasar
ve que es un Lo ve en lugar el que puente, claro. hay una situación de poco acceso, entonces lo ve y dice, oiga, ¿sabes? Está pasando esto. Alcalde de esta zona, muy poco tránsito, domingo en la madrugada, además con mayor razón. A esa hora, la verdad es que por acá, por el puente, en la madrugada de cualquier día y sobre todo los fines de semana, es muy poca la gente que se traslada por este sector. Piensa que si nosotros nos pusiéramos a hacer un conteo de vehículos entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, no van a ser ni 10 vehículos los que transitan por aquí en ese transcurso de 5 horas. Entonces, es bastante poco el tránsito que existe por acá. No así ahora, en esta hora, que ustedes ven que hay harto tránsito de vehículos, camiones, ¿cierto? Por acá se trasladan los camiones que van al vertedero, el que está acá en Rinconada, etcétera, etcétera. Entonces, durante el día hay mucho tránsito de vehículos, pero en la noche esto es algo que parece prácticamente desierto. Aquí, entonces, un lugar de poco acceso, sin cámara. Alcalde, agradecerle, alcalde Felipe Muñoz, alcalde Padre Hurtado, por estar con nosotros. Y además, quiero plantear solo un punto antes de irnos de acá, que tiene que ver con lo que decía Eva. Hay elementos que se están dando a conocer, hay información que está en desarrollo, hay también algunas pericias que lleva la Policía de Investigaciones que tendrían al exalcalde de Macul en este momento, siendo víctima y que podría también eventualmente estar involucrado en otras situaciones que se están investigando, se están indagando. Por lo tanto, es una situación que tiene muchos elementos que a esta hora estamos conociendo y que les vamos a ir contando. Exactamente, Rafa, muchas gracias por ese reporte desde Padre Hurtado. Las policías están esperando que el exalcalde salga de este estado de conmoción, de shock en el que se encuentra, está hospitalizado todavía, como para poder hacer una declaración y esclarecer los hechos desde lo que aparecía en ese letrero, pero también del proceso mismo de este secuestro para hacer más completa la investigación.